Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe en esta nueva semana de junio. Hoy es 12 de junio y tenemos a dos invitados que nos van a aclarar, nos van a explicar y nos hablarán sobre el tema de la influenza que está preocupando a la ciudadanía en esta época estacional en donde las lluvias, los cambios de temperatura son bastante proclives para que la ciudadanía adquiera enfermedades respiratorias agudas. Nos acompaña el viceministro de Políticas de Salud, doctor Eduardo Espinosa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, María Teresa. Un placer estar acá en Gente Ve y poder platicar con tu teleaudiencia. Sí, también nos acompaña el doctor Rolando Macís. Él es el director de Vigilancia de la Salud o Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Es un verdadero privilegio acompañarles. Bueno, y vamos a tener, como siempre, aquí en Gente Ve, información de primera mano, información desde los protagonistas de lo que se realiza, en este caso en el área de salud. Y quisiéramos iniciar por conversar cómo son estos esfuerzos, viceministro, en la vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud. En reiteradas ocasiones el Ministerio de Salud habla de que es uno de los mejores sistemas de América Latina. ¿Y qué significa tener este tipo de vigilancia para prevenir epidemias, para alertar a la población? Si nos explica un poco. Cómo no, María Teresa, con todo gusto y para la teleaudiencia. Aunque hemos, digamos, en algunas presentaciones que hemos hecho en otros medios y en algunas instancias, se nos dice que por qué insistimos en comparar con lo que encontramos en 2009. Yo pienso que siempre es necesario, y no solo es necesario, sino que es importante hacer la comparación de lo que han significado 8 años de reforma de salud comparados con 50 años de tiranía militar y 20 años de gobiernos neoliberales. Es que es un contraste importante y espectacular lo que significaron 70 años de abandono del sistema público y lo que se ha logrado en apenas 7 años. Eso se tiende a olvidar, por ejemplo, que antes se cobraba por todo en las instalaciones de salud, en los establecimientos. Y bueno, entre otras cosas, como tú te referías específicamente a lo que encontramos, o más bien qué es lo que se ha hecho, ¿verdad?, en términos de esfuerzos en vigilancia de la salud, es importante conocer que cuando nos fueron entregadas las instalaciones de la Dirección de Vigilancia de la Salud en 2009, no existía una unidad de epidemiología de campo, que es una cuestión básica y fundamental para poder estudiar los brotes, para poder estudiar la naturaleza de las epidemias, la evolución de las mismas, o de cualquier caso, digamos, anómalo o que no está esperado y que pudiera presentar. No teníamos datos que pudieran ser consistentes, que pudieran ser verificables y que pudieran servir para la toma de decisiones. El sistema constaba apenas con poco más de 300 unidades notificadoras que no sistematizaban sus reportes, que se hacían a base de palotes y así se reportaban, ¿verdad?, lo que significaba pérdida de datos en el camino. Esos datos no podían ser integrados ni mucho menos procesados para convertirlas en información que sirviera para la toma de decisiones. En fin, era un abandono total que no permitía sacar conclusiones de ningún tipo, o más bien permitía sacar las conclusiones más convenientes para la gente que estaba en el poder y que obviamente las manipulaban, haciéndolas parecer como mejor les convenía. Entonces, el poder concebir, ¿verdad?, una dirección de vigilancia de la salud que le diera vuelta a esa situación, que permitiera tener datos, digamos, de primera mano, que pudieran servirnos para la toma de decisiones, fue un esfuerzo titánico y que combinó 2 esfuerzos gigantescos. Uno, el de la recién formada Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, que construyó
lo que hoy se conoce como uno de los 3 mejores sistemas de información de Latinoamérica, y la Dirección de Vigilancia de la Salud, ¿verdad?, liderada actualmente por el doctor Rolando Masís, que está acá con nosotros, que desarrolló un sistema de vigilancia que es hoy uno de nuestras joyas de la corona, como suele decirse, una de las cuestiones con las que el proceso de reforma y el Ministerio de Salud saluda ante la comunidad académica, ante la comunidad científica y ante el resto de Latinoamérica y del mundo, y que ha permitido tener avances realmente espectaculares, habiéndose colocado como una de las digamos, direcciones de vigilancia sanitaria que son centros de referencia de la Organización Mundial de la Salud. Yo quizás ustedes fueron llamados cuando el tema de las arbovirosis, por ejemplo, en Ginebra directamente, eso es un reconocimiento espectacular, ¿verdad? Luego de la epidemia de Zika que azotó a Brasil, que golpeó en Colombia, ¿verdad?, y que amenazaba con generar la misma situación en El Salvador, las decisiones oportunas, el procesamiento que nuestra Dirección de Vigilancia de la Salud hizo de todos estos procesos, nos permitió tomar medidas que contrarrestaron rápidamente la epidemia e impidió que tuviéramos todas esas manifestaciones de microcefalia y demás que se dieron con una gran esplendor, digamos, en Brasil. Pero por eso pienso yo que la persona más calificada para podernos hablar de todo esto es aquí la estrella, que es el doctor Rolando Masís. Sí, precisamente, doctor Masís, ¿en qué consisten estos esfuerzos que el Ministerio ha hecho? Ya explicó el doctor de lo que había antes, lo que hay ahora. Quisiéramos que nos explicara quiénes integran la dirección, cómo está funcionando y en qué consiste este sistema de alerta temprana que tienen ahora. Cómo no, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer el honor que me hace el señor viceministro de Políticas. No obstante, y siendo totalmente honestos, la Dirección de Vigilancia Sanitaria está conformada por un excelente grupo de trabajo, por personal altamente comprometido, que no tiene ningún reparo en trabajar largas jornadas por la noche, de llegar por las madrugadas, de trabajar fines de semana, de trabajar durante las vacaciones cuando todo el mundo está descansando, de asistir a conferencias y de apoyar a nuestros titulares en todo lo que esté a nuestro alcance. En este sentido, nuestro sistema de alerta temprana fue concebido gracias al trabajo integrado de las 4 unidades que ahora conforman la Dirección de Vigilancia Sanitaria, que son la Unidad de Vigilancia de la Salud Pública, la Unidad de Epidemiología de Campo, la Unidad de Estadísticas e Información y la Unidad de Enfermedades Vectorizadas o transmitidas por zancudos. Estas 4 unidades hicieron posible el trabajo para poder responder con rigor científico y estadístico algunas cosas que tradicionalmente se hacían, pero que las hemos llevado hasta un nuevo nivel. Algunas dimensiones de cuándo actuar, por ejemplo, eso se hace a través de un sistema bastante sofisticado de modelos espectrales y de series temporales que nos permite adelantarnos en este momento a la ocurrencia de las enfermedades y poder predecir con lo complejo que es un fenómeno social como son las enfermedades. Sobre todo considerando de que para cada una de estas enfermedades siempre hay un grupo que son asintomáticos, o sea que no desarrollan síntomas. Se pueden imaginar lo complejo que es predecir el número de casos y en qué momento vamos a tener un alza. Esto pues es parte de nuestro sistema de alerta temprana. En segundo lugar, tenemos el posicionamiento geográfico por áreas pequeñas que nos permite decir con una precisión del 95% de confianza dónde debemos actuar. Siempre le decimos a los colegas, si usted tiene $10 y quisiera emplearlos de la mejor forma, usted querría saber a dónde debe de colocar ese dinero. En tal sentido, el geoposicionamiento por áreas pequeñas nos ha permitido tener una gran precisión para evitar tensionar innecesariamente a nuestros trabajadores, a los servicios de salud, de erogar fondos innecesarios a través del sistema de protección civil y por supuesto de los gobiernos locales que se unen en este trabajo intersectorial. Eso es lo que ustedes dieron en llamar la estratificación. Exactamente, la estratificación, y gracias a eso, desde el año 2013, El Salvador ya no ha vuelto a declarar el país completo en alerta. Declarar emergencias estratificadas permite hacer una concentración de los recursos humanos y materiales en los lugares donde más se necesita. Y finalmente,
tenemos la tercera dimensión de en quiénes tenemos que actuar. Eso se logra a través de la medición de desigualdades e inequidades sociales de la salud, que bueno, dicho sea de paso, pues el doctor Espinosa ha sido el artífice de este impulso, nos ha apoyado bastante. En este momento estamos trabajando ya un atlas de inequidades para poder geoposicionar y poder verificar las inequidades de las 94 enfermedades sujetas a vigilancia, porque todos sabemos que ser pobres en alguna medida nos enferma y nos mata, pero ahora tenemos la posibilidad estadística y científica de decir en qué proporción, y esto cuando se convierte en una evidencia definitivamente nos hace un llamado para tratar de resolver estos problemas. Finalmente, esto no hubiera sido posible de no tener una plataforma como el Sistema Único de Información en Salud, que ahora es un sistema sumamente robusto que trabaja con 1.234 unidades notificadoras. Triplicamos el número de unidades que cuando llegamos. ¿Cuadruplicamos? Bueno, sí, las cuadruplicamos. Nos permite tener información en tiempo real, nos permite hacer un monitoreo de diferentes eventos, morbilidad, mortalidad, estadísticas vitales, vigilancia sanitaria, insumos, el expediente en línea. Todo esto es posible, todo lo que ha logrado la Dirección de Vigilancia Sanitaria es solamente comparable a todo lo que ha logrado nuestra Dirección de Tecnologías e Información, que nos apoya con la mejor información posible para que nosotros empecemos a correr estos modelos de inteligencia sanitaria. Finalmente, me gustaría mencionar de que la Dirección de Vigilancia Sanitaria también está formando cuadros estratégicos. Al momento tenemos ya 3 cohortes de diplomado, 3 cohortes de cursos básicos, y este año arrancamos con la maestría en epidemiología, que bueno, son algunos de los sueños que se están concretando en el marco de nuestra reforma de salud. Claro que sí, es que para alguna gente, ya vamos a hablar más adelante, doctor, el tema de la información, el tema de los sistemas digitalizados de información no era como muy importante, ¿verdad? Pero el sistema de salud, la actual reforma de salud del Ministerio de Salud está demostrando lo importante que son en predecir estas enfermedades. Pero quisiera pasar al informe con mayor énfasis que dieran ustedes el día viernes sobre las infecciones respiratorias agudas y este virus H3N2, que no es el H1N1, ya vamos a explicar. Quisiéramos ponerle la nota de Fabiola Dueñas a continuación. Enfermedad pulmonar obstructiva, problemas del sistema de defensa. Autoridades del Ministerio de Salud informaron que se ha identificado la circulación del virus de influenza AH3N2 en el país. Detallaron que de 784 muestras, 13 resultaron positivas. Es de la misma familia de la AH1N1. No obstante, este no es el virus de influenza pandémica, pero sí es un virus que es capaz de causar brotes en los países y que es importante también que los operadores del sistema de salud estén al tanto de la variedad que está circulando en este momento. Para prevenir posibles epidemias, aseguraron que ya se iniciaron las campañas de vacunación. Según el informe, cuentan con más de 1 millón de dosis, de las cuales 850,000 son insumos dotados por el MinSal. Estas vacunas han tenido una inversión de 1.9 millones y al momento de ese alrededor de 1 millón de dosis ya se aplicó la cuarta parte, 234.846 dosis, distribuidas en las poblaciones, como decíamos, más susceptibles. En niños menores de 1 año de edad se han aplicado 17.921, de 1 a 4 años de edad 126.316, en las señoras embarazadas se han aplicado 25.320 dosis, en los adultos mayores 56.696, en los trabajadores de salud 5.658 y en personal esencial 2.904. Las características de esta vacuna es que es una vacuna trivalente, contiene el virus que está circulando, el H3N2, y también contiene otros 2 tipos de virus más, que son el AH1N1 y el de influenza B. Si me vacuno, ¿no me va a dar influenza? No. La vacuna sirve para evitar las formas severas de la enfermedad. O sea que las personas que tienen un riesgo adicional puedan fallecer de esta. No evita que nos dé influenza, evita las formas graves. Asimismo, recomendaron a la población acudir a establecimientos de salud ante cualquier síntoma relacionado con enfermedades respiratorias. Es importante recordarle a toda nuestra población
que los servicios de salud son totalmente gratuitos y los medicamentos también. En tal sentido, no debemos confiarnos. Esta puede ser una enfermedad mortal si nos descuidamos, y le solicitamos a nuestra población que no se autodiagnostique, que no se automedique y que no evite acudir tempranamente a los establecimientos de salud. Principal cuidado con los menores de edad, con las personas muy mayores también, los que exceden los 60 años y aquellos que ya tengan una enfermedad crónica de base. De acuerdo con el director de Vigilancia, se registran 3 casos de influenza B, ninguno de influenza AH1N1 y 13.470 casos de neumonía. En tal sentido, podemos decir también con categoría que no tenemos una epidemia de neumonías, pero que debemos de intensificar la vigilancia, el tratamiento y el autocuidado personal, porque podríamos llegarlo a estar en futuras semanas si no tenemos esta precaución. Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la población para que reciban la vacuna contra la influenza estacional con el fin de prevenir la enfermedad severa y reducir la mortalidad. Doctor Espinosa, expliquemos a la audiencia cuál es en este momento la situación real de esta influenza, de estas infecciones respiratorias agudas en todo el país. Hay como cierta, ¿cómo se llama? Cuando la gente, aprensión, la gente está como, ¿qué está pasando? Y en otros medios ya se habla de algo bien catastrófico. Yo quisiera que le explicara a la audiencia la situación. ¿Cómo no? Quizás es importante también terminar de, digamos, clarificar el espectro sobre las posibilidades que tiene nuestra Dirección de Vigilancia de la Salud que ha desarrollado y en base al sistema de información. Nosotros podemos, como tú me pides, ampliar qué es lo que está pasando ahorita, precisamente porque a todas estas digamos, capacidades que ya han sido descritas por el doctor Macís, debemos sumar las capacidades desarrolladas por nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, ¿verdad? También en íntimo contacto para complementar las conclusiones que ya nos contaba el doctor Macís. Nuestro Laboratorio Nacional de Referencia es el único laboratorio en el país, ¿verdad?, tanto del sector público como el privado, que puede identificar los subtipos, ¿verdad?, de virus que están circulando en el país. Me refiero, por ejemplo, a discernir si el virus que circula es H3N2 o H1N1, o si no es A, sino que es influenza B, ¿verdad?, y si es B, qué tipo de subtipo viral está circulando. En este caso, todas las mediciones que nosotros o que nuestro Laboratorio Nacional de Referencia nos ha reportado evidencian que todos los casos que se han confirmado de influenza corresponden al virus H3N2, no al virus H1N1, que es el virus pandémico que estuvo circulando y con el cual nos saludaron cuando nos dejaron el sistema en el 2009. En el 2009. Sí. Ajá. Entonces, solo que desarmados completamente porque no había nada construido. Hoy la situación es completamente diferente. Podemos asegurarle al país, y el país puede sentirse satisfecho de que estamos reportando la circulación de los virus correctos. Eso significa que si identificamos correctamente los virus que circulan, podemos también saber e identificar cuál es la vacuna que debemos aplicar. Eso están preguntando en redes sociales, que si la vacuna, hacen 2 preguntas, que si la vacuna que se está poniendo es para este virus H3N2 o es para otro virus, o si al ponerse esta vacuna protege de todos los virus. ¿Cómo está? Sí, bueno, aquí hay una situación que es importante tomar en consideración. Cuando nosotros asumimos en 2009, decía, encontramos que se aplicaba una vacuna que correspondía a los virus circulantes en el hemisferio norte, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a mejorar nuestros registros y a poder construir curvas, etcétera, pudimos apreciar que las curvas de casos, ¿verdad?, que se presentaban y los virus que circulaban eran más compatibles con los virus que circulaban en el hemisferio sur. Entonces, una de las primeras medidas que tomamos fue cambiar,
¿verdad?, la estacionalidad de nuestra vacuna, la tipificación de nuestra vacuna, y aplicar a nuestra población la vacuna construida con las cepas que circulaban en el hemisferio sur. ¿Verdad? A partir de entonces tuvimos una clara reducción de complicaciones como las neumonías y también de, digamos, la mayor virulencia o afectación a grupos vulnerables como los niños, los ancianos y las personas afectadas con enfermedades crónicas. Entonces, esto es para que la población pueda valorar también cómo estos esfuerzos por construir un sistema de información, por construir una dirección de vigilancia de la salud como la tenemos, tiene una contrapartida que se refleja en mejores niveles de salud para la población y menor cantidad de muertos y menor cantidad de complicaciones en las personas vulnerables. Entonces, el caso de la influenza es una de las cuestiones más espectaculares. También el caso de las neumonías por neumococo en los niños, ¿verdad? En fin, una serie de cuestiones que nos han permitido tomar decisiones. Y eso me parece a mí que es lo primario y fundamental de este asunto. En cuanto a la cuestionamiento que se hace en relación con el tipo de vacuna, ciertamente la vacuna que se está aplicando ahorita, ¿verdad?, contiene la antigenicidad para estimular anticuerpos contra el virus H3N2, contra el virus AH1N1, ¿verdad?, y contra la influenza B. Esos son, digamos, los 3 virus contra los cuales la vacuna de la influenza en estos momentos protege. Como decía el doctor Macís, no es que evite que la influenza dé, pero sí hace que la virulencia de la enfermedad se manifieste en menor medida porque hay una respuesta inmunológica del cuerpo generada por la vacuna que permite hacerlo. Eso es el punto. Y únicamente quería decir, María Teresa, una cosita. Estos elementos tienen otro factor. Por ejemplo, el hecho de que nuestro sistema de vigilancia de la salud haya sido identificado por la Organización Mundial de la Salud como un centro de referencia para proveerlos del contenido genético, del material genético necesario para fabricar la vacuna, ¿verdad? Y que también seamos nosotros un centro de referencia para que a nivel continental se monitoree cuáles son los virus que están circulando, porque también nuestro sistema de vigilancia centinela, que incluye creo que 7 hospitales y alrededor de unas 10 unidades de salud, donde periódicamente se están investigando los virus que están circulando en todos los pacientes que llegan con virus respiratorio. Entonces, este es otro reconocimiento importantísimo. Importante ser un centro de referencia internacional. Nos vamos a quedar en este punto, doctor. Al volver vamos a hablar sobre el número de casos que existen en este momento, sospechosos y confirmados de influenza, y también cuáles son las características que deben cumplirse para decretar epidemia, que eso es lo que el doctor Macís reiteraba en la conferencia de prensa del viernes, que no estamos en este momento en epidemia. Ya regresamos, no nos cambien. Conversamos con el viceministro de Políticas de Salud y el director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud sobre este tema tan importante de la vigilancia de la salud y también de la influenza, que en este momento es parte de estos virus que la época trae consigo. Doctor, usted hablaba el viernes que se reportan ya casos confirmados. Hablaba también que no es de la misma intensidad el virus H3N2 que el famoso pandémico H1N1. Quisiera que nos respondiera eso, pero también cuáles son las características que deben cumplirse en una situación de enfermedad para poder declarar una epidemia. Una epidemia claramente se define como el número adicional de casos de los que uno está esperando para una población y para un periodo determinado. Para este tipo de enfermedades uno usualmente utiliza una herramienta que se llama corredor epidemiológico, que es el recuento de 5 años, y con ello uno puede construir diferentes niveles y luego encima de eso uno plotea o escribe
los casos que tiene este año. Siendo así, en este momento, nuestro corredor epidemiológico indica que estamos en una zona de seguridad. Y me gustaría mostrarlo porque nuestro sistema de alerta temprana nos permite tener la posibilidad de hacer anuncios tempranamente. Antes, muy bien, ese es el de neumonías y también tenemos uno de infección respiratoria aguda. En ambos estamos en una zona en la que en otra época no hubiéramos hecho ningún anuncio. De hecho, antes esperábamos, o bueno, no nosotros, quienes nos precedieron, a que el agua estuviera hasta la nariz para hacer alguna declaratoria de este tipo. En este momento, pues nosotros con una precisión estadística, gracias a nuestros modelos espectrales, podemos saber que con una semana, solamente una semana, tuvimos un número de casos con una velocidad o un crecimiento acelerado que no era el que debíamos de tener para esa semana. No obstante, dentro del corredor epidemiológico, que es parte de las herramientas tradicionales, seguimos estando en zona de seguridad. ¿A qué se debe esto? Se debe a que los virus, particularmente los de la influenza, tienen una característica que se llama estacionalidad. Esta dice de que hay momentos del año que son más propicios para su reproducción y para que haya difusión entre las personas. En este caso, hemos visto que la influenza está altamente relacionada con el periodo invernal, con la humedad y con la aglomeración de las personas. Esto nos permite saber que más o menos entre la semana que acaba de pasar y las próximas 5 o 6 semanas vamos a tener un incremento en el número de casos. Entonces, ¿tener más casos en este momento del año es una epidemia? No, es lo que estábamos esperando para este momento del año. No obstante, la velocidad con la que aparecieron es lo que nos llevó a poder hacer este anuncio que se dio la semana pasada para la población y 15 días antes para los operadores del Sistema Nacional de Salud, quienes a través de la difusión de nuestro boletín epidemiológico ya están enterados de la situación y de los lineamientos que debemos de seguir para controlarla. Al respecto de esto, también me quisiera tomar un pequeño minuto para hablar acerca de la vacunación. Hay un montón de mitos alrededor de esto. Hay algunas personas que dicen la H3N2 se trata de un tipo de influenza nueva. No. La H3N2 es una influenza que se considera ya endémica. Esto significa que la tenemos permanentemente en toda América. No se trata de un nuevo tipo. También probablemente por alguna confusión en algunos medios de comunicación se manejó de que habíamos identificado algo extraordinario. De hecho, el norte del hemisferio, o sea, Alaska, Canadá, Estados Unidos y México, acaban de cerrar su periodo de estacionalidad con un gran incremento en el número de casos por influenza y lo que tuvieron fue H3N2. Algunas personas dicen, ¿cómo es posible que acaban de detectar una nueva enfermedad y ya tienen la vacuna? Esto seguramente es un negocio del Ministerio de Salud. Este tipo de virus circulan desde hace mucho tiempo y se recombinan anualmente. Eso se logra gracias al trabajo de nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, que es capaz de secuenciar genéticamente el ARN de este virus y enviar estas secuencias a Estados Unidos cada año para que hagamos una vacuna nueva cada año y que podamos estar protegidos contra lo último que ha circulado. Algo así como cuando usted tiene su computadora y necesita tener una actualización. Eso es la vacuna anualmente en este país. Una vacuna de alta calidad que se actualiza cada vez y que se tiene o que se reconstituye con los elementos que nuestro Laboratorio Nacional de Referencia provee para todo el continente. Usted reportaba 13 casos confirmados, doctor. Nosotros teníamos 784 casos sospechosos con algún tipo de enfermedad respiratoria grave, de los cuales 52 han resultado positivos. De ellos, 24 son para influenza A y para influenza B. Hasta este punto es donde se pueden quedar muchos de los colegas que trabajan en el área privada, debido a que solamente pueden llegar hasta la tipificación de la influenza. Más allá de eso, solamente el Laboratorio Nacional de Referencia nos puede decir cuál es el subtipo. De estos 24 que han resultado positivos a influenza A y B, tenemos 8 que son
de influenza A de un linaje inespecífico, 13 a influenza A, H3N2 y 3 a influenza B. Reiteramos, primero, no tenemos epidemia y segundo, no tenemos circulación viral en todo el año que haya sido demostrada por genotipificación de AH1N1, que eso es otra de las cosas que probablemente por algún desconocimiento se ha estado manejando en redes sociales. No tenemos circulación de H1N1, sí de AH3N2. Doctor Espinosa, yo quisiera que le explicara a la audiencia el tipo de virus de influenza que estamos en este momento, bueno, que está circulando, cómo se transmite, cuáles son como las precauciones que la población debe tener. Bueno, en general, las recomendaciones que nosotros hacemos y la forma en que las construimos y las transmitimos tienen que ver fundamentalmente precisamente con tu pregunta sobre cómo es que se transmite el virus, ¿verdad? Entonces, el virus tiene una transmisión oral, ¿verdad? Generalmente en las gotitas de saliva o en las secreciones nasales que se, digamos, proyectan al ambiente cuando la gente estornuda, ¿verdad? O cuando tose o cuando se ha frotado con las manos, ¿verdad? Las cavidades, y entonces luego estrecha una mano o saluda a alguien, da un beso, ¿verdad? Entonces, o manipula un alimento o toca un vaso que otro va a compartir. Entonces, todo este tipo, digamos, de secuencias hacen un traslado de una carga viral que se ha adquirido, ¿verdad? Y que se transmite a otra persona. De allí vienen las recomendaciones, ¿verdad? Que son obvias, ¿verdad? Que tienen que ver con el evitar que el virus siga circulando y se siga transmitiendo de persona a persona, ¿verdad? Obviamente la vacunación entra en estas cuestiones, porque la vacunación protege tanto a los que se vacunan como a los que no se vacunan. Es lo que conocemos como efecto de rebaño. Los que se vacunan evitan que el virus siga circulando, ¿verdad? Y entonces protegen a los que no se vacunan. Pero también, tanto los que se vacunan como los que no se vacunan, deben de tomar en cuenta las recomendaciones, que son usar mascarilla cuando sea pertinente, o cubrirse con un pañuelo, o estornudar, en general cubriendo con el antebrazo, ¿verdad? Por supuesto, hacer un lavado frecuente de manos, de ser posible siempre debe hacerse con jabón, no solo con agua, ¿verdad? Y de ser posible con gel de alcohol, ¿verdad? Para evitar, digamos, la contaminación y la diseminación. Nos preguntan en redes, doctor, que cuáles son los síntomas, ¿cuándo puede sospechar alguien que tiene influenza? Los síntomas son los de cualquier gripe. Gripe e influenza son términos sinónimos, digamos. Entonces, los síntomas son los de cualquier gripe. Como ya decía el doctor Macís, el virus H1N1 suele tener un poco de mayor virulencia, ¿verdad? Pero también es importante tomarlas en consideración, ¿verdad? Los síntomas de la influenza pueden, digamos, incluir fiebre mayor de 38 grados, escurrimiento nasal, tos, ¿verdad? Esa tos seca, ¿verdad? Sí, una tos que puede ser o cursar con dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor muscular, en general malestar general. La gente no tiene ganas de hacer absolutamente nada, y esta sintomatología se refiere también a la edad del paciente. Si el paciente es un adulto mayor o si tiene alguna enfermedad crónica sobreagregada, entonces las manifestaciones de la enfermedad son todavía más fuertes, ¿verdad? Y pueden llevar alguna complicación como una neumonía o una situación similar. También la respuesta inmunológica de cada persona puede incidir. Hay personas que tienen mejor, digamos, diseñado o digamos mejor... Pero en el caso de la niñez, doctor, que tienen apenas formado su sistema inmunológico, el doctor Suárez decía que hay que cuidarlos mucho, ¿no? Claro, los niños menores de 4 años son digamos, el grupo etario, uno de los grupos etarios más vulnerables, donde suelen presentarse complicaciones más violentas como las neumonías, por ejemplo, o en general infecciones bronquiales, que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces hay que tener especial cuidado con ellos y con los adultos mayores. Los dos extremos de la vida en general son más susceptibles a complicaciones.
Ustedes en el Ministerio de Salud han, desde el 2009, hablado de filtros escolares. Yo quisiera que la audiencia de Gente Ve tuviera bien clarito por qué se habla de filtros y en qué consisten. Los filtros escolares, digamos, son una de las tecnologías apropiadas que nuestra reforma de salud nos ha legado a nosotros y a los países de la región. Cuando enfrentamos la epidemia por influenza pandémica en el año 2009, se ideó un sistema de 4 compuertas. La primera de ellas es dentro del hogar, donde se le solicita a los padres de familia que verifiquen la condición de sus hijos. En tal sentido, bueno, y de ellos también, en tal sentido, si ellos se encuentran enfermos, no deben de asistir a lugares públicos de aglomeramiento de personas, a sus trabajos o a los centros escolares. En el caso de que, digamos, este primer filtro se pasara, el segundo filtro o compuerta ocurre en el transporte escolar, donde la persona que los traslada desde el hogar hasta el centro escolar debe de hacer una verificación adentro de ese transporte y determinar si hay un niño que se encuentra asintomático, retornarlo a su hogar o llevarlo al establecimiento de salud más cercano. Luego, la tercera compuerta está en la entrada del establecimiento escolar. En él, la comunidad educativa se ha organizado entre padres, profesores, alumnos de grados superiores y verifican que a la entrada del centro escolar el joven o el niño se encuentre saludable. Si no es así, es devuelto nuevamente a su casa o al establecimiento de salud más cercano. Y la última compuerta se da dentro del aula, cuando se crea una comisión ambiental conformada por los mismos compañeros del grupo que permiten identificar a algún niño que esté sintomático dentro del aula. En este caso, nuevamente es devuelto a su hogar esta persona enferma o al establecimiento de salud más cercano. Parecieran cosas de sentido común y muy lógicas, no obstante no se hacían. Y haber aplicado esta tecnología apropiada, esta nueva forma de concebir la salud pública, nos ha permitido también exportar este modelo y que sea retomado por los países de Mesoamérica y de la región. La Organización Panamericana de la Salud vio con muy buenos ojos la forma en cómo se lograron controlar y la aplicación de este filtro que puede ocurrir también en las empresas, en los lugares de trabajo, en instituciones de gobierno, tanto como en centros escolares, le da una potencialidad muy alta para cortar la cadena de transmisión de este tipo de enfermedades. Bueno, pues ya escucharon, nos vamos a quedar en este punto, pero tengan en cuenta que si tienen a una persona enferma, también yo recuerdo que mi mamá nos decía, hay que ser responsables con la enfermedad. Si uno está enferma, no hay que asistir a los lugares. Y solidarios, nosotros no cobramos por exportar esos modelos. Muy bien, nos quedamos en este punto y ya vamos a regresar con un premio que tuvo el Ministerio de Salud, campeones contra la malaria, contra el paludismo, que también queremos que nos cuenten. Ya regresamos. Bueno, ya este bloque es el más corto. Yo quisiera rápidamente hablar un poco de los logros del Ministerio de Salud en el tema, bueno, reducción de casos y muertes por malaria, reducción de muertes por rabia humana. Que nos ubique rápidamente, viceministro, cómo está estos avances en salud. ¿Cómo no? Bueno, María Teresa, nosotros podríamos hacer otro programa y extendernos otra hora y no terminaríamos de hablar de los logros que hemos tenido con la reforma, pero en relación con la rabia humana, por ejemplo, desde 2009 no se tiene un solo caso de rabia humana en El Salvador. Y no es que estemos vacunando contra la rabia humana, ¿verdad? Sino que eso se debe también a una cobertura que es la mejor de la región de la vacunación canina y felina, ¿verdad? Entonces eso evita los reservorios y evita la transmisión.
la circulación del virus de la rabia y evita la transmisión a los humanos. Eso es un logro espectacular también, al igual que muchos otros de los que ya hemos hablado, el que tú mencionabas de campeones contra la malaria en las Américas, por ejemplo, ¿verdad? No tenemos transmisión ya de malaria, como tampoco tenemos toferina, ni tifoidea, ni difteria, ni poliomielitis, ni ninguna de todas esas enfermedades que son prevenibles por vacunación, porque tenemos las coberturas más altas de vacunación de toda la región centroamericana, y eso es completamente verificable. Entonces, podemos decir pues que todos estos logros son logros del proceso de reforma de salud, son decisiones muy bien pensadas que hemos tomado cimentados en la información que nos procesa la Dirección de Vigilancia de la Salud, que lo permite a su vez el mejor sistema de información de la región centroamericana, construido por nuestra Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, y las decisiones correctas por parte de los titulares, ¿verdad? En el sentido de las alertas estratificadas, los modelos matemáticos predictivos, el posicionamiento por áreas pequeñas. Todos estos, María Teresa, son cuestiones que han sido generados en nuestro país y que la Organización Mundial de la Salud ha retomado, y al igual que los filtros educativos, está reproduciendo a todo lo largo y ancho de las Américas, en el continente africano, en Asia, ¿verdad? Y que nosotros no reivindicamos por eso derechos de autor ni cobramos por ello. Ya le voy a hacer otra pregunta antes de finalizar, viceministro, pero quisiera que el director de Vigilancia nos dijera este trabajo conjunto con Protección Civil para la prevención, control de enfermedades como la influenza, las arbovirosis. ¿Cuáles son las proyecciones, doctor Masís, de, digamos, esta nueva etapa estacional, que además con el cambio climático tan brusco que tenemos, cómo van a ser estas coordinaciones? Muy bien. Solamente le robo un minuto para darle un agradecimiento muy especial a nuestra unidad de vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores y a todo nuestro personal uniformado de celeste en los diferentes IBACIS y regiones. Este triunfo de ser campeones de la malaria y haber pasado de la fase de control a una fase de preeliminación, y que ahora la eliminación de transmisión autóctona en nuestro país sea una realidad, es gracias a ellos, a su labor decidida a dar un poco más de lo que realmente la misión les encomendaba, a poder trabajar con esa dinámica y con esa mística que han mantenido durante tantos años. Bien, respecto de lo que me mencionaba sobre el sistema de protección civil, las diferentes carteras de Estado estamos aglutinadas y somos parte del sistema de protección civil. Nos ordenamos en 5 comisiones. El doctor Espinosa preside la Comisión Técnica Sectorial de Salud, la cual en el caso de una emergencia sanitaria, una enfermedad emergente o una epidemia, se convierte en el asesor técnico científico del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿En qué momento nos articulamos? Cuando el Sistema Nacional de Salud se ha visto superado, cuando requerimos un aporte adicional del resto de instituciones del Estado, cuando requerimos la erogación adicional de fondos por parte de las municipalidades. Por supuesto, hay que ser muy responsables cuando les estamos solicitando su apoyo, y por supuesto, por eso los modelos predictivos, los modelos de geoposicionamiento, las estratificaciones y las mediciones de inequidades nos permiten con mucha precisión poderle decir al sistema de protección civil en qué lugar debemos de colocar los recursos, tanto materiales como humanos, porque significa definitivamente una erogación bastante importante para el control de estas enfermedades. Obviamente el trabajo intersectorial es una de las herramientas más poderosas que puede tener la salud pública de un país, porque significa hacer medicina totalmente basada en la prevención, incluso antes de que la persona pueda llegar a enfermarse. Esto ha demostrado su alto potencial en el control de las 3 enfermedades transmitidas por el zancudo, que reciben otro nombre, que también son enfermedades arbovirales. Me refiero al dengue, al chikungunya y al zika. Definitivamente en la región somos el país que tiene el mejor control de estas 3 enfermedades en el menor tiempo posible, y cuando el resto de países se han encontrado con una situación bastante complicada, este trabajo intersectorial ha sido la diferencia en nuestro país y nos ha permitido controlar incluso la enfermedad emergente más compleja, que ha sido el Zika,
en un tiempo no mayor a 9 semanas. Esto definitivamente es un fruto de nuestra reforma de salud. No hubiera sido posible si nosotros, en vez de trabajar y de pensar de manera preventiva e intersectorial, cada día construyéramos edificios más grandes para albergar a más enfermos de una población cada vez más enferma y más deteriorada. Por el contrario, nuestras salas de emergencia han visto reducido su número de personas de estas 3 enfermedades y han podido restablecer la salud de otras enfermedades, y hemos logrado reducir también la carga que había sobre los servicios de salud. Doctor, esto contrasta, escuchábamos el jueves a uno de los empresarios de la ASI, el señor Quirós, que hablaba que él criticaba al presidente de la República por el trabajo que estaba haciendo, a sus compañeros de trabajo, que son pues ministras, ministros, viceministros, y hablaba, nosotros como empresarios, decía, pagamos el mariachi y la canción que escuchamos no es la que pagamos. ¿A qué se refiere con esto cuando en el caso de salud hay tanto logro? Bueno, María Teresa, quizás no sea yo el más indicado para responder en esta situación, pero sin embargo no puedo resistirme a emitir un juicio, ¿verdad?, cuando escucho la situación. Primero, ni los destinatarios ni el lamento del señor Quirós me parecen que eran los más adecuados, por 2 circunstancias. Primero, porque nosotros jamás vamos a tocar la canción que él quisiera escuchar, por lo menos en salud, ¿verdad? En salud él quisiera escuchar una canción que significara abandono de la salud de la población y privilegio y privatización de la salud. Eso jamás lo va a escuchar de nosotros. Tendrá que buscarse mariachis en otra parte y en otro país, porque este país ya hace mucho tiempo que dejó de hacer su hacienda, donde los mariachis tocaban la canción que ellos querían escuchar. Bueno, y doctor, quiero que nos reitere para la ciudadanía las medidas que debemos tomar para prevenir la influenza y otras enfermedades respiratorias de origen viral, sobre todo en esta época lluviosa. Muy bien. Lavado frecuente de manos antes y después de estar en contacto con una persona enferma. Hay que, las personas que tengan fiebre y tos deben de quedarse en sus hogares, deben de ser muy solidarios con el resto de personas que les rodean y no difundir esta enfermedad entre colegas. Hay que acudir tempranamente a los establecimientos de salud. Gracias a nuestra reforma, los establecimientos ahora no cobran cuotas mal llamadas voluntarias. La atención es totalmente gratuita, los medicamentos son gratuitos. Por favor, no se automedique, por favor, no se autodiagnostique. Busque establecimientos de salud, que estamos para servirle. Recuerden que es importante vacunarse contra este tipo de influenza estacional, principalmente en las personas que están en los extremos de la vida, mayores de 60 años de edad, menores de 5 años, que tengan una enfermedad previa ya como hipertensión, diabetes, etc. También en las mujeres embarazadas. Es necesario cubrirse la boca y la nariz al toser y a estornudar. Por favor, si va a utilizar una mascarilla, utilícela bien. En algunas ocasiones las mascarillas se utilizan como cubrebocas y la nariz está descubierta. No funcionan de esa manera. Tienen que cubrir nariz y boca al mismo tiempo. Hay que utilizar pañuelos desechables y hay que desecharlos inmediatamente. Y también, si no es posible, el uso del pañuelo es recomendable. Si no se tiene ninguna de las anteriores, se puede utilizar la cara interna del codo para evitar la difusión. Esto se utiliza de esta forma. Y en ambientes educativos y laborales, como ya lo mencionamos, les suplicamos, por favor, la activación de los filtros escolares. Debemos de ser muy respetuosos de la salud colectiva y, bueno, creemos que si se siguen estas recomendaciones vamos a cortar esa cadena de transmisión de una enfermedad que potencialmente se vislumbra para incrementarse en este momento debido a las condiciones ambientales que tenemos. Son incrementos esperados, reitero, no estamos en epidemia. No tenemos circulación de AH1N1. Muy bien. Doctor, gracias por haber venido esta noche aquí a Gente Ve. Gracias a ti, María Teresa, y un último saludo a nuestra teleaudiencia, invitándolas a seguir escuchando la canción que tocamos, que es de salud y de oportunidades para todos. Muy bien. Gracias, doctor Maciel. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bueno, y esperamos que usted haya quedado bien informado, informada esta noche. Recuerde que esta entrevista se retransmite mañana a las 7 de la mañana por el mismo canal, canal 29 de Gen TV. Y a las 7 de la noche le invitamos, como siempre, a una nueva entrevista. Gracias por su sintonía.